quiero ser lo más abierta posible contigo porque hay cosas que a veces durante el embarazo me costaba contar. Tengo una tía que habla con los ángeles, vemos cosas, tenemos sueños que son revelaciones, o sea, son cosas muy lindas. ¿Y eso se hereda o no? Eso se hereda y eso va en el linaje materno. Esto viene de la tatarabuela de mi mamá, si no estoy mal. Desde muy niña a mí se me aparecían cosas, me daba miedo muchas cosas, soñaba cosas que sabía y pasaban, ¿sabes? Como premoniciones. Sí. Y yo soy muy cerrada hoy en día precisamente por eso, porque energéticamente de alguna forma me cargo. Tengo una amiga, la Autobón, que es un personaje porque me dice, yo me quedo oída, yo me quedo como mirando así y no hablo. Me dice, ¿qué te están diciendo? Tenía un exnovio que hacía barbaridades y yo lo veía. O sea, yo veía las cosas. Cuando hablas que había personas que no te Deseaban el bien. deseaban el bien, ¿quién? Personas muy cercanas, muchas veces. Pero no lo Pero hacen las tienes identificadas. Las tengo identificadas todas. El tema es, a veces es inconsciente. Y yo desde muy niña me di cuenta que muchas veces el problema no era yo. El problema era la persona y las inseguridades, los miedos o frustraciones que podía tener de su propia vida. Sí. Y con el tiempo me ha pasado que me ha tocado alejarme de mucha gente por eso. Qué duro pensar que tienes personas al lado tan cercanas que también no quieren cosas tan buenas. Y a esas personas, o sea, cuando tienes esas informaciones, ¿te gusta confrontar o solo prefieres Soy olvidarte? amante de la confrontación. Estas son cosas tampoco que me gusta hablarlas muy abiertamente. Vamos a devolvernos a esta relación anterior a la de mi esposo, que fue una relación muy complicada de 4 años y yo creo que me costó más de un año perdonar, pero no era perdonarlo a él, era perdonarme a mí. Me volví una mujer sumisa. La ventaja que tuve con Camilo fue que desde el día uno pudimos tener una conversación muy abierta. Me acuerdo de las primeras conversaciones con él fueron, yo no soy tu exnovio, yo también vengo con cosas del pasado, pero el pasado se queda ahí. Y para mí eso fue lo más liberador que pude haber Y lo más tenido. generoso. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree en la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Elena Fadul, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Gracias, Lau. Ay, pues estoy feliz porque después pues de embarazo de Sofía, es como el primer espacio en el que estoy, en el que puedo abrirme un poquito más. O sea, ¿no has dado entrevistas desde ese entonces? No, y creo que quiero ser lo más abierta posible contigo porque hay cosas que a veces durante el embarazo me costaba contar. Empecemos Me costaba entonces. contar y creo que es como un buen espacio también para decirles a las mujeres y pues a todos los seres humanos que muchas veces ese sueño que tenemos tan grande puede hacerse realidad. A veces cuesta un poco, pero siempre hay un porqué. Entonces sí. Pues yo te agradezco mucho que quieras abrirte en este espacio porque precisamente para eso es, y ahorita hablábamos de la importancia de la terapia y no creas, uno en estas sillas también se terapea mucho. La verdad sí. Y en medio del posparto yo tenía un apoyo maravilloso de mi esposo específicamente, de mi familia. Lo he hablado con los amigos, digamos que yo soy una persona que me meto mucho en mi núcleo, en esas personas con las que me siento segura. Y de verdad que han sido tan maravillosos. Tanto así que en estos 3 meses y medio que ya pues Sofía tiene, vine a pedirle a Gabriel, mi terapeuta, sesión el 1 de noviembre. O sea que creo que vamos bien. Y más que todo por un tema de inicio y cierre de año. Yo soy muy espiritual en ese sentido. Entonces, sí. Y Gabriel, pues, en medio de todo, ha sido un apoyo para mí desde los 19 años. Y quiero como que él saque lo que haya que sacar. Limpiar la casa. Sí, y deje lo que tenga que dejar. Mira, yo creo que la maternidad es una de las cosas que a uno más lo confronta con uno mismo y es un espejo muy impresionante y ya te irás dando cuenta cuando van creciendo que son un espejo muy miedoso de las virtudes de uno, pero también de lo que le falta a uno sanar, ¿no? De acuerdo. Y ahorita empezando la entrevista dijiste que es la primera vez que quieres como abrirte de temas que en el embarazo de pronto no habías contado y quiero empezar por ahí. ¿Qué fue lo que pasó?
hay cosas que me di cuenta durante el proceso del embarazo y que ahora, siendo madre, también siento que me daba miedo decir, pero era como, es que no era como miedo, era como una sensación un poco incómoda de poder Ujú. contar lo maravilloso que fue. Ajá. Porque lastimosamente, cuando uno cuenta lo bonito, la gente no cree que sea tan bonito, No creen en la magia. no creen en la magia. Yo tuve un proceso con Camilo muy lindo como pareja, en donde duramos poco más de un año buscando a Sofía. Ujú. Eh, un proceso que como pareja nos retó mucho, un Ujú. proceso en el que yo emocionalmente, digamos que me fortalecí más, Ujú. pero fue un proceso de duda, fue un proceso de cuestionamiento a Dios, Mm. fue un proceso de frustración. Eso lo he contado Sí. y también he contado que en medio de todo fue como muy, muy de Dios todo lo que pasó porque estábamos bien los dos, todos los exámenes salían perfectos, pero yo no quedaba embarazada. Entonces imagínate la frustración cada 28 días de no llegó Sofía o no llegó el bebé que queríamos o los bebés, porque pues también podía pasar. Sí. Incluso crecieron 3 óvulos y yo decía, Dios mío, ¿qué me va? No, ¿cómo así? Hasta que el ginecólogo me dijo, tranquila, viene solo uno. Yo, ok. Pero pues si yo no llegaba a ese proceso, yo no sabía que todo estaba bien. Ujú. Pero fue un embarazo tan deseado. Sofía ha sido una bebé tan deseada, no solamente por Camilo y por mí, sino por el entorno, que cuando yo empecé a decir, no me dieron síntomas, lo que hablábamos, no Sí. me subí mucho de peso, tuve un embarazo muy activo, eh, a mí me daba miedo contar que estaba embarazada. Y yo ¿Por por eso me qué? demoré 4 meses en contarlo. Por, Miedo a que no fuera realidad, o sea, que había no, costado a que la tanto. gente, en el transcurso de la conversación te vas a dar cuenta, yo soy, mi familia materna tiene dones. Entonces, Mm. yo me doy cuenta de muchas cosas. Aparte, soy muy intuitiva porque soy Piscis y sé, ¿sabes? Ay, Como ¿te que gusta la astrología? Qué sí, felicidad. tengo muchas cosas. Tengo una tía que habla con los ángeles, vemos cosas, tenemos sueños que son revelaciones. O sea, son cosas muy ¿Y eso se lindas. hereda o no? Eso se hereda y eso va en el linaje materno. Esto viene de la tatarabuela de mi mamá, si no estoy mal. Qué hermosura. Lo que pasa es que yo no he sido tan una persona que ha querido como adentrarse mucho en eso. Sin embargo, lo tengo presente y ¿Y cómo te diste cuenta que lo muy tenías? niña, desde muy niña, a mí se me aparecían cosas, me daba miedo muchas cosas, soñaba cosas que sabía y pasaban, ¿sabes? Como Como que premoniciones. sí. Y yo soy muy cerrada hoy en día precisamente por eso, porque energéticamente de alguna forma me cargo. Claro. Entonces, más que el miedo de que no fuera realidad, era lo que muchas personas que yo sé que no me desean bien, fueran a pensar o a sentir o a desear, ¿sabes? Como que y eso es un tema muy complejo porque a veces, y por eso hablo primero de Gabriel, porque yo muchas veces le decía a Gabriel, ¿en qué momento sé que es realidad es algo que no me estoy inventando yo? ¿Y en qué momento sé que realmente está pasando? Pero cuando hablas que había personas que no te Deseaban el bien, deseaban el bien, ¿quién? personas muy cercanas, muchas veces, pero no lo Pero hacen las como, tienes las tengo identificadas. identificadas todas. El tema es, a veces es inconsciente. Y yo desde muy niña me di cuenta que muchas veces el problema no era yo. Mm. El problema era la persona y las inseguridades, los miedos o frustraciones que podía tener de su propia vida. Sí. Y con el tiempo me ha pasado que me ha tocado alejarme de mucha gente por eso. Pero digamos que es, qué interesante, porque es como uno a veces se confunde un poco por lo que uno siente y uno no confía En la como en la intuición, intuición, ¿no? ¿sí? Y uno sí tiene intuiciones, pero uno se despista. De acuerdo. Entonces uno dice, no, es que soy muy exagerada, es que yo debo tener unas inseguridades que me reflejan esto, lo otro y demás. Pero ¿cómo sabe uno, cómo logra uno tener esa confianza para decir, no, este instinto que yo Tengo tengo es, por- sin que haya pruebas tan es que contundentes? es duro, pero porque yo digo que yo tengo una conexión directa con arriba. Siempre lo digo, como con Dios. Y digo, Dios mío, si esto me lo estoy inventando o si está en mi imaginario, muéstramelo. Y siempre, Lau, siempre hay una confirmación. Bien sea por medio de un tercero, porque a veces pasa que yo le cuento a mi mamá, a mis tías o a alguien que también tiene esta capacidad, lo que me pasó, para ver que yo no esté loca, ¿no? Que es que de Sí, pronto tú estás sí, muy sí. sesgada y pasan cosas, pasan cosas. Y
con el tiempo aprendí a que todos los mensajes que me llegan, toda la información que recibo, la digo. A mi esposo, a Camilo, se lo digo a mis amigas. Tipo algo tan sencillo como me acaban de decir que cuidado con esto. Ay, yo quiero. Son cosas así. Tengo, Yo- tengo una amiga al lado. Ahorita que acabemos, a Tengo ver una si te amiga, dicen tengo algo. una amiga del autobús que es un personaje porque me dice, yo me quedo oída, yo me quedo como mirando así y no hablo. Me dice, ¿qué te están diciendo? Y yo, no, nada. O sea, como que, ¿sabes? A veces sí me dicen cosas, ¿Y pero eso es como una voz que se puede entrenar? O sea, ¿tú la has ido claro, entrenando? pues sí, porque al final, si a uno Dios le da dones es por algo. Simplemente que depende de uno hasta dónde quiere llevarlos. Yo me bloqueé mucho tiempo porque yo llegué a ver muchas cosas que no quería ver. ¿Cómo qué? ¿Qué Tenía veías? un exnovio que hacía barbaridades y yo lo veía. O sea, yo veía las cosas, no vivía en el mismo lugar que yo. Entonces, algo tan sencillo, te voy a poner un ejemplo Sí, y ahí fue sí. donde me bloqueé principalmente. eh, Salió de fiesta una noche, me Mm. lo dijo al día siguiente, pero yo esa noche vi en qué lugar estaba, cómo era el lugar. Y al día siguiente me cuenta, y cuando me cuenta dónde había ido, y yo me meto a buscar cómo era el espacio, era exactamente igual a como yo lo había visto. Y ahí me empezó a dar miedo, porque eso, no, eso a los 19 años tú no lo sabes manejar. Claro. Yo era la persona que iba caminando por la calle y cambiaba los semáforos. Eso es un poco extraño, por eso te digo, son cosas que yo nunca he contado y Wow. solo lo sabe el círculo más cercano. Pero así como podía hacer cosas tan sencillas como mover un vaso con la mirada, podía ver también lo demás que no quería ver. Claro, lo malo. Y eso, hoy en día, ya más madura y ya entendiendo y todo, me lleva a captar cosas como lo que estábamos hablando al principio de las amistades, de la gente cercana, de que uno sabe que hay alguien que, como dice mi mamá, quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Mm. Y eso pasa en todas las áreas. Lo que pasa es que yo estoy en un sector que es la moda, mucho más complejo, eh, es, es lleno de ego, es lleno de competencia. Sí. Yo no crecí de esa forma. Yo crecí con una mentalidad de que para todos hay. Al principio me dio muy duro Mm, porque yo pues en medio de todo siento que soy una persona muy generosa y mm. quiero ver a la gente brillar. Y cuando tú con el tiempo te das cuenta que personas que tienes al lado no te desean el bien o desean quitarte las cosas, tú dices, wow, Qué curioso que eso o sea, porque yo ahorita pensaba en esto que me estás diciendo como es una dualidad, porque entonces la vida, Dios, como sea, te da estos dones, sí, pero te pone también retos. en un lugar además donde estás súper expuesta, donde te dieron una cara, un físico, una presencia, un trabajo, un desarrollo personal, donde seguramente llegan muchísimas envidias, un poco como para, mire, la ponemos acá para que además lo trabaje, para que trabaje esos dones, porque es como un lugar donde son súper evidentes, ¿no? De acuerdo. Yo hoy no sé cuál es la misión que tengo con esos dones. Mm, Pongo el ejemplo de mi tía mayor, la hermana de mi mamá, mi tía Nena es angeóloga y ella vino a entender su misión a los 50 años. Hace nada. hace nada. Y ellas todas ven cosas, o sea, es una cosa muy fuerte. Yo no sé si yo quiera llegar ahí, pero también soy consciente que por algo tengo esto y Sí. poco a poco de alguna forma lo he ido o lo voy a seguir desarrollando. Lo que pasa es que no sé para qué. ¿Y no lo sientes como que es como una responsabilidad Muy también? grande. Por eso te digo, ya hoy entendí, tengo 34, a los 30 años, cuando me llegaba información, buena o mala, yo la decía. Empecé a decir, voy a decirlo porque yo no quiero estar loca. Y cuando pasaban las cosas, decía, menos mal te lo dije, porque yo sé que entonces sí es así. Cosas buenas o malas, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Sabes, como que eso es un tema muy lindo, pero tienes que saber a quién se lo dices. Sí. Entonces son muy pocas las personas con las que yo puedo tener esa Mm. conversación. Como, cuidado con esto. Algo tan, si me acuerdo, voy a contar esto. Esto fue cuando Toya estaba embarazada, que no le había dicho a nadie porque ella tenía su proceso. Yo no soy tan amiga de Toya, Ujú, pero recuerdo que llegué al concierto de Nina ujú. y abracé a Toya. Y mi primera sensación fue, está embarazada. Y lo que yo hice fue al día siguiente decirle a Caro, a Nina y a Lau, todo, les dije, ¿ustedes saben si Toya está embarazada? Ay, qué Y las dos me bellos. dijeron como, está en su proceso, pero Pero no. no.
Eso fue en octubre, si no estoy mal. Yo no sé a cuánto tiempo se enteró ella que estaba embarazada, no sé si fue en octubre, pero ese tipo de cosas son las que me pasan. Ese tipo de cosas son las que me pasan. O cosas como decirle a mi esposo, no me gusta esta persona. Ay, no me Y gusta pasa esta algo. persona. Al principio era duro con él porque era como, esta vieja loca. Pero ya con el tiempo ha ido como mejorando. Ahorita hablabas bueno, el tema de las amistades, envidias y demás, pero ¿qué tanto te ha aislado eso o qué tanta gente te ha quitado este don que tienes tú? Sabes que sí, son muy pocas las personas que me ha quitado, pero porque desde niña yo siempre he sido muy selectiva. Entonces, es muy raro porque yo soy muy analítica. A veces llego a un espacio y no hablo. Yo soy súper extrovertida, yo hablo todo el tiempo. O sea, ahorita me vas a tener que callar. Pero cuando yo me quedo analizando y callada muchas veces es porque hay algo que no está bien. O porque no tengo nada que decir. Y puedo pasar por grosera. Ujú, Pero siempre ha sido así desde muy, muy niña. Entonces, yo creo que la vida también me mostró con quién puedo meterme y con quién no. ujú. Yo puedo contar mis amigos reales con los dedos de una sola mano. Sí, casi que con esos Eso tres. no quiere decir que yo no sea una persona sociable, Es que es distintísimo. pero mi núcleo es muy cerrado. Entonces, decirte que me quitó personas, no es que me haya quitado así una gran cantidad de personas, pero ya yo sé para qué, o sea, ¿Amigas para qué? para qué, Sí, ¿sabes? sí, Y sí. familia, ¿para qué? Porque no te estoy hablando solo de amigas, te hablo de familia. Entonces son cosas que tú dices, wow, qué duro pensar que tienes personas al lado tan cercanas que también no quieren cosas tan Y buenas a para esas ti. personas, o sea, cuando tienes esas informaciones, ¿te gusta confrontar o solo prefieres Soy alejarte? amante de la confrontación. Ay, wow, eso es música para mis Y oídos. Nadie nunca me dice sí, eso. y es muy duro. Es muy duro, se Es muy vive muy duro porque solo. la gente no Mm. entiende y la gente no le gusta que le digan la verdad. A mí ese cuento de que ven y te cuento un chisme o me metieron en un problema, yo de una voy al grano, qué es Sí, lo que está pasando. sí. Y muchas de esas cosas pasaron así, porque a mí me decían una cosa y por detrás decían otra, yo no puedo con eso. No puedo con la injusticia ni con la mentira. Entonces, y yo siento que, obvio, me he equivocado en la vida, pero siento que siempre busco obrar bien. Sí. Eso es parte de la educación de mis padres desde que era una bebé. Mm. No importa, siempre hay tiempo para obrar bien, siempre. ¿Qué tan fácil pides perdón o perdonas? Pido perdón muy fácil, perdono fácil si no es algo tan complejo. ¿Qué es complejo para ti? Complejo para mí, vamos a Mm, devolvernos a esta relación anterior a la de mi esposo, mm. que fue una relación muy complicada de 4 años. eh, y yo creo que me costó más de un año perdonar, pero no era perdonarlo a él, era perdonarme a mí, Es que ahí está el tema, sí. porque yo me había metido en algo que hasta que no llegó Gabriel a mi vida, el terapeuta, no lo entendía de dónde provenía, porque yo tenía una dependencia muy extraña y llegué a tocar el abismo, o sea, fue muy pesado. O sea, como eras codependiente en esa Me volví relación. codependiente, pero por una ausencia en su momento de la niñez de mi madre, que mi mamá es una mamá muy presente ahora, Ujú. pero a ella le tocaba trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, en esa época, desde los 7 años como hasta toda la adolescencia, Mm, ¿sabes? mm. Era muy, muy vaga la relación con mi mamá. Y no, o sea, estaba en la casa, pero no la sentía presente. Mi relación con mi papá fue la que me ayudó, digamos que también a salir adelante de esa adolescencia. Ujú. Y yo siento que la mujer segura que soy es gracias a mi papá, porque él Bellos. estuvo ahí todo el tiempo. Sin embargo, cuando llega esta persona a mi vida, se me quita todo, se me va mi seguridad. O sea, la Elena que era, no era, no, se desapareció. Y Gabriel, de alguna forma, que mi mamá fue la que me llevó a donde Gabriel, que es muy curioso, me decía, vamos a donde vamos a terapia, Sí. porque esto no es normal que tú estés así. Gabriel me mostró muchas cosas de la vida, muchas cosas que tenía que sanar, sentimientos de culpa que existían en mí, eh, esa dependencia que existió con mi pareja en su momento, eh, que cuando yo me acuerdo que ya finiquitamos la relación, fui yo la que tomé la decisión. Pero eso pasó después de 4 años de ir y volver, ir y volver. O sea, era una relación muy compleja. Mm,
Y ese perdonarse a Elena fue un año completo en donde yo decía, yo necesito recuperar mi relación conmigo. Y estuve sola Que un es lo año. más importante. Estuve sola un año feliz. Pero mira, ahorita decías, a mí me interesa mucho ese tema de la herida, las heridas de la infancia. Mm, Yo, por ejemplo, tengo herida de abandono por parte de papá, ¿de acuerdo? ¿no? Y entonces uno dice, bueno, la herida de abandono por parte de papá es súper evidente en cómo se asocia a las parejas amorosas, De acuerdo. ¿no? Porque es hombre a hombre. Pero qué interesante analizar, no un abandono como tal físico porque había presencia de tu mamá, pero ahí es donde uno se da cuenta también como mamá que el abandono puede ocurrir incluso estando en la misma En la casa, misma ¿no? casa. Que la presencia es no solo estar en el plano físico, sino verdaderamente Estar. acompañar, De estar. acuerdo. Ujú. Y me genera mucha curiosidad cómo se siente esa herida o esa soledad del lado mamá. ¿Qué implicaciones tuvo en ti eso? Yo siento que lo que pasó fue que desarrollé mucho más mi energía masculina Claro. que la femenina. Pero tuve una fortuna muy grande y fue que cuando nosotros descubrimos, y digo nosotros porque hablo de mi mamá, de Gabriel y de mí, de dónde provenía la ausencia y ese vacío, yo pude levantar el teléfono y llamar a mi mamá y decirle, mamá, todo esto que me está pasando es por esto y esto y esto. Y la reacción de mi mamá fue inmediatamente decirle a mi papá, llevo toda mi vida trabajando, me voy a dedicar a mis hijos. Y hoy es una mamá incondicional, o sea, hoy es otro Súper. ser humano. O sea, otro ser humano, ella, que también tuvo la fortaleza y digamos que la resiliencia para aceptar Ujú, que que de algo andaba pronto mal. la había embarrado Mm, y, y que hoy, incluso en mi proceso de embarazo, o sea, yo ya veo a mi mamá con otros ojos. Yo ya no la veo como mamá, yo la veo como mujer también. claro. Obviamente son otras épocas, ¿no? Pues ya a los 30 uno está más maduro. En ese momento yo tenía 19 años. Y fue un momento duro, pero fue un momento muy bonito porque nuestra relación se fortaleció a tal punto de que yo todo se lo decía era ya a mi mamá. Qué ¿Por lindo. qué? Porque mis amigas se alejaron porque, claro, Elena, te hemos dicho 20.000 veces que te alejes de ahí y yo quería estar ahí. ¿Constelaste? ¿Hiciste constelaciones? Constelé, pero no logré terminarlas. Lo hice con Maritza, una mexicana. No logré terminarlas y muy curiosamente cuando hicimos la constelación, el tema no venía de mamá, sino de papá, de ancestros, porque mis ancestros son libaneses que migraron eh, y todo ese proceso de migración, al parecer energéticamente fue muy complejo y dejó mucha herida. Mm. Con Gabriel hago otra cosa que se llama terapia de respuesta espiritual, Ay, eso que es no lo muy había oído, qué similar, la lindo. TERE es muy similar, pero mucho más profundo y no tengo yo que ver a nadie, no tengo que ver a nadie, soy yo, Sí. o sea, con el yo superior, como le No hay decimos nosotros, terceros no hay actores. terceros, Ajá. somos Gabriel y yo, pero Gabriel en ese momento se convierte en otro ser, ¿sí? Ujú. Em, y hemos podido constelar cosas muy interesantes. Igual, al final son constelaciones, pero pues, bueno, voy a decirles, hemos podido cortar cosas muy Sí. interesantes que no sabía Mm. que existían, muchos miedos, muchas cosas que pues al final yo sí siento que son importantes sanar. Y yo lo hice porque yo decía, yo con lo que venga conmigo lo necesito cortar porque no quiero que pase a Sofía. Uno se prepara. Claro, yo dije, no quiero que pase a Sofía. Y Camilo lo hizo también, entonces es muy interesante el proceso. Ahorita decías la palabra culpa, que tiene una connotación súper fuerte, pero yo creo que todos los humanos, los seres humanos la sentimos y para mí es de los peores sentimientos que hay. ¿Culpa de qué tenías tú? Ahí me tengo que remontar a la relación de mi papá y mi mamá, que es una relación hermosa, Mm. pero cuando mi papá y mi mamá duraron 3 meses de novios y mi papá era un hombre hermoso, era muy bello, tengo que decir, Tenía era que muy ser. bello y tenía todas las mujeres que quisiera para él. Ujú. Se enamora locamente de mi mamá, la ve, y mi mamá es de Cartagena, mi papá y yo soy de Sincelejo, eh, se enamora en un congreso de ella, se novian, pero mi mamá le termina, mi mamá viene de linaje santandereano, entonces es bien, Ujú. es bien Fuerte. fuerte. Mm. Le termina porque le dijo una mentira. Yo no me acuerdo en este momento cuál era, pero le dijo una mentira. Ujú. Y le terminó.
Mi mamá se había ganado una beca a Holanda para irse a estudiar a Holanda, ella es arquitecta, y cuando le piden los exámenes para toda la beca, se da cuenta que está embarazada. Y llama a mi papá y le dice, habían terminado, mira, estoy embarazada, yo no sé si vas a hacerte cargo de este bebé, yo sí lo voy a hacer, pero quiero que sepas que estoy embarazada. La respuesta de mi papá fue, pongamos fecha y nos casamos ya. Gracias a Dios. Sin embargo, las dos familias no estuvieron muy de acuerdo con ese matrimonio, porque no sabían que estaba esperando aquí a la doctora. Familia Familias paterna, muy muy conservadoras. conservadora, árabe, que los árabes tenían que estar con árabes, entonces era un tema complejo. Mi mamá no tenía árabe por ningún lado, y por el otro lado, mamá santanderiana, que ya había pasado por un proceso similar. Mi tía mayor había quedado embarazada a los 16 años. Mi mamá no, o sea, mi abuela no quería que nadie repitiera lo mismo. Y mi mamá con su beca. Entonces, Con su sueño. después de que ya mi mamá tuvo un embarazo divino mío, eso lo vine a saber hace poco, me dijo, es que mi embarazo fue muy feliz. Sin embargo, cuando este pequeño ser sale del vientre, yo recuerdo, no sé hasta qué edad, pero recuerdo que todo el mundo me echaba la culpa a mí de las cosas, de ese matrimonio. Es que por culpa de Elena, María Paula no fue a Holanda. Es que por culpa de Elena, este matrimonio fue así. Y yo no sabía la implicación de una palabra en un niño, lo fuerte que era. Yo hoy, a todas las personas que están a mi alrededor, les digo, no le digan a Sofía cosas que no son. Algo tan sencillo como, ay, ya la están jodiendo. Yo no la estoy jodiendo. Ella tiene que hacer esto porque es para su bien. Y enseguida cambian el chip y entienden. Sí. Pero porque yo viví eso. Sí. Y yo crecí con que yo pedía perdón por todo. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué estás pidiendo perdón? Tú no hiciste nada. Y yo, no sé. Era como inmediato, como, uff, perdón. Sí, como esa culpa de haber llegado en el Sí. momento equivocado. Sí, entonces ha sido un proceso más duro de sanar porque incluso tú me preguntabas si yo perdona, o sea, pida perdón fácil. Yo pido perdón muy fácil. Pido perdón muy fácil, pero ya poco a poco soy consciente si realmente el perdón lo tengo que pedir yo o si alguien más se equivocó. Oye, qué interesante eso, porque es que una cosa es el perdón bien pedido, cuando debe ser pedido, y otra cosa es la pedida de perdón permanente que termina es generando en uno un sentimiento muy en el fondo como de injusticia. Por eso. Eso es muy doloroso. Yo pasé por ahí y por eso te digo, o sea, mi relación anterior era perdón por todo. La ventaja que tuve con Camilo fue que desde el día uno pudimos tener una conversación muy abierta de yo tenía muchos miedos porque yo venía de relaciones a distancia. Camilo vivía en Bogotá. Yo el contacto diario no lo tenía. Para mí era una llamada, ¿sabes? Como que era otra cosa totalmente distinta. Yo tenía mucho miedo, muchas cosas, que me volvieran a herir, que me tocara pedir perdón todo el tiempo, que me volviera a minimizar como lo hice anteriormente. Y me acuerdo de las primeras conversaciones con él fueron, yo no soy tu exnovio, yo también vengo con cosas del pasado, pero el pasado se queda ahí. Y para mí eso fue lo más liberador que pude haber Y lo más tenido. generoso. Y muy generoso. Y fue muy lindo porque hay cosas, con él fue, esto es negociable, esto no es negociable en esta relación. Los dos pusimos sobre la mesa desde el día uno todo. Y hoy llevamos 10 años y han sido 10 años maravillosos. 10 años. 10 años, bueno, contando el noviazgo, pero han sido 10 años maravillosos y son cosas que tampoco me gusta contar porque la gente dice, ay, no, pero claro que hay discusiones, pero es que no es una discusión de pelea, no estoy de acuerdo con esto. Y él sabe que cuando yo hablo es porque de verdad no me gustó algo. Y también cuando él me dice algo es porque de verdad ya como que está pasando como que ya al límite. Entonces, pero son conversaciones. No es como que, no, son conversaciones. Mira que me haces acordarme, entrevisté acá la semana pasada a Cata Escobar, que me dijo una frase muy fuerte que era, uno no atrae lo que uno quiere, sino lo que uno se merece, De acuerdo. ¿no? Y para uno atraer
esas cosas buenas o las que uno sueña, pucha, tiene que haber un trabajo inmenso atrás, pues porque entonces de pronto no te lo merecías en ese Sí, momento. sí. Es la verdad, Y ¿no? tuve que romperme para poder volver a nacer y decir, es que yo me merezco esto, porque lo que te decía, me volví una mujer sumisa. Cuando en la vida yo, o sea, la gente me decía, ¿de dónde? Y por eso mi mamá se preocupó tanto. Mm, Y hoy en día digo no. Y ahora con Sofía, menos. O sea, no, pues ahorita yo el otro día le decía a una amiga, es que me siento otra Elena, sí, incluso más libre, sí. Mm, que quiere hablar. mm. Una Elena que no, ya no le importa que si lo que estoy diciendo es correctamente, ¿cómo es políticamente correcto o no? Y el que se quiera quedar bien y el que no, Sí, y bien. el que dirán, y es que uno de costeño es como, ay, yo siempre fui rebelde, a mí no me importaba, pero ahora es como, no me importa, ¿sabes? Como que no quiero tenerte cerca. Mm. Y así llevo como desde hace 3 años para acá. Qué pena contigo, no me sirve esta relación. Porque bueno, tú hablas de un cambio importante que hubo en ti, ¿no? O sea, de una reconstrucción, de un crear una nueva Elena. En ese proceso, ¿no te sentiste muy sola? Porque inevitablemente muchas personas se alejan porque no les gusta la nueva Elena. Eh, sí, y yo creo que por eso tengo los amigos contados con una mano, pero siento que hay una cosa que es buena, pero no tan buena para el mundo. Mm, Yo amo la soledad, amo estar sola en mi casa. Tanto así que yo le digo a Camilo, y él lo sabe, yo no te necesito. Yo podría vivir sola mm, si quisiera. mm, Yo puedo tener una vida Elena con Elena. mm, Decido estar contigo porque te amo y quiero tener mi familia. mm, Entonces, la soledad no me ha costado mm. nunca. Ahora bien, me pasó algo muy curioso en el posparto, las primeras semanas, que me llegué a preocupar porque mi mamá y Camilo eran muy insistentes en que saliera de la casa. Claro, que no te Y enclaustraras yo ahí. como, pero no entiendo, ¿ustedes están viendo síntomas de depresión en mí? Me tocó preguntarles de frente. Me decían, no, pero como sabemos cómo eres, Mm, no queremos que llegues a un punto en el que salgas de la casa y digas, ¿qué hice? mm, mm. Y se los agradezco porque hoy tener estos espacios así, que son mínimos a veces. Yo aquí es donde estoy con la cabeza en mi casa, pero la cabeza en Pero Sofía. además eso va a ser para Sí, siempre. exacto. Eso ya es Entonces es así. como, tengo la cabeza en Sofía, pero se los agradezco porque son pequeños momentos que yo no sabía que necesitaba. Sí. Irme a hacer las uñas, irme a hacer el blower, ir donde el Y eso dermatólogo, también es amor, no creas. tomarse un café. Un Mm. día que Camilo me dijo, te cuadré un almuerzo con tu mejor amigo. Yo, bueno, listo, ok. Ay, qué hermosura. ¿Sabes? Tu Como que, esposo te dice eso, te sí, cuadré un sí, esposo. Ay, qué literalmente le bonito. escribió Juanpa, tienes una cita con Elena, vas a ir a almorzar, ve a donde quiera. Entonces, la única requerimiento que yo le dije a Juan Pablo fue, vamos aquí al lado de la casa, cerca de la casa, porque no, me siento como mamá leona, quiero estar con Sofía todo el tiempo. Y eso ha sido mi principal reto. No la quiero soltar. Y creo que es un tema de mamá en general. Mm. Ahorita una amiga acaba de tener bebé hace nada, el viernes. Me decía, ¿qué hago? No quiero soltarle a mi hijo a la enfermera. Y yo, ¿No lo tranquila, sueltes? tranquila, que eso es normal. Pero va a llegar el punto en el que necesitas ayuda, Mm. porque vas a estar muy Y cansada. está bien recibirla. Porque es que además uno no puede haber un abandono total. Te lo digo porque pasa más adelante. Como que un día tú te levantas y dices, yo no puedo ser solo la mamá de Emma y Eloísa. Sí, sí. O sea, yo soy Laura. Y antes de estas dos personas había una historia que merece ser guardada y perseverada y preservada. Y no, como que tiene uno que hacer ese ejercicio de acordarse quién era uno antes, pero Y es un es duro, proceso. es duro. Yo por lo menos lo hablo con Camilo y Camilo en eso ha sido, es verdad es que no es por echarle flores a Camilo, pero yo le doy gracias a Dios que después de ese proyecto tan feo que tuve, Mm, pude conseguir lo del merecimiento, el merecimiento. el hombre que me merecía. Y Mm, Camilo es una persona que me dice, antes de Sofía éramos tú y yo. mm, Y mm. esto es muy importante. Y él intenta hacer esos dates juntos. No son tan, o sea, no es que sean los de horas y de que vámonos ya de Un viaje, porque ratico. yo le digo, tenme paciencia. Mm, Entiende también que para mí está siendo un poco duro
dejar a Sofía, pero yo sé que hay que hacer. El primer viaje me llamas, porque eso sí Sí. llora uno, pucha, uno se muere. Sí, Es una cosa de que sí. estoy feliz de irme a pasar rico unos días, pero una culpa, una cosa tan... Exacto, exacto. Entonces sí, es un proceso muy bonito, eh, pero sí, no sé. Ahorita yo pensaba en el alto grado de sensibilidad que tienes tú. Ujú. Yo no tengo esos dones tuyos ¿Sabes de una ver. cosa? Perdón que te interrumpa, Ah, me di cuenta hace 2 días que soy una persona, una paz. O sea, una persona altamente sensible. Yo no sabía que eso existía. Pero no solamente persona por no altamente solamente por la sensible. sensibilidad, pues, intuitiva y los dones, sino que hay unas características muy específicas como estar solo. Ah, ¿Sabes? Como tener, o sea, hay unas características que yo decía, Dios ay, mío, ¿cuáles son? A ver. no me las sé todas, pero encontré un video hace poquito, se lo mandé a Camilo, y le dije, me acabo de dar cuenta que soy una paz. Y yo no sabía que eso Yo existía. no sé, yo no, por supuesto, yo no tengo tus dones ni tu grado altísimo de sensibilidad, pero sí me considero una persona sensible y sé también identificar Identificar. esas Y es personas duro. sensibles. Y ahí va mi pregunta. Yo creo que quienes tenemos esas características nos pasan dos cosas. Si hay vidas maravillosas alrededor de eso, uno sí tiene como unos regalos maravillosos que le permiten a uno abrirse muchos caminos, pero también hay mucho dolor. Sí. Hay mucho dolor, hay mucha soledad, hay mucho sufrimiento. Y mi pregunta va más a, ¿has requerido en algún momento terapia psicológica, psiquiátrica? Te pregunto porque Ujú. yo sí la he necesitado. eh, y ya hice las paces con eso en el sentido de que ya no me importa decir, a mí estas cosas de pronto me pesan y me duelen más que a otros. Necesito más ayuda, necesito más soporte, más sostén, más... Y no lo veo ya como algo malo, sino como un divino regalo de la vida que pues las personas que de pronto sentimos más necesitamos un poquito más de herramientas para el día a día. Sí, uno necesita guía, Mm. mucha guía. Ahora, desde que estaba muy niña y que vi este proceso, pues niña, no sé si 19 años sea muy chiquito, para mí sí, Sí. pero cuando pasé por este proceso, recuerdo una frase que me dijo mi mamá es muy un pro de esto, un psicólogo y un terapeuta no es para locos, ojalá todo el mundo pudiera tener uno, y hoy lo digo, Mm. yo tuve psicólogo, tuve un psiquiatra, porque tuve una época que no podía dormir bien. Después nos Sí. dimos cuenta que era por un tema de la tiroides, no tenía nada que ver con la cabeza, pero ¿sabes? Llegó un día Ricardo, que es maravilloso, la última sesión. Ah, no, yo fui donde Ricardo fue, ni siquiera, fui donde Ricardo porque a mí me cuesta dormir sola. Y llegamos a la conclusión de que fue porque una de mis tías, que era mi madrina, la secuestraron, nunca volvió a la casa. Entonces, para mí, por ejemplo, si mi hermano vivía conmigo y no llegaba a la casa, era lo peor. Claro, no te podías dormir. Cuando Camilo de pronto, porque nuestra relación es así, Camilo puede salir con sus amigos, yo con los míos, eso no es un problema ni Mm, un issue en la casa, pero cuando se demoran en llegar, a mí me entra angustia. mm, Entonces, fui por eso. mm. No me solucionó nada, solo me dijo, es por esto que lo tienes. Y le dije, y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y me dijo, no sé. Y yo, bueno, listo. Pero recuerdo que la última sesión que tuvo con Ricardo, que era el psicoanalista, fue con Camilo, porque yo hablaba mucho de Camilo. Mm, Y un día me di, no, no cita, yo quiero que Camilo venga. mm. Y yo, ok, está bien. Y nos sienta a los dos y me dice, Elena, ¿qué tienes que decirle a Camilo? Y Camilo quedó como, Ay, Dios mío. ¿qué está pasando? Mm, En mi cabeza todo estaba bien. mm. Y yo, ¿cómo así? Y yo, sí, ¿qué tienes que decirle a Camilo? ¿Cuál es tu principal miedo? Y yo, mi principal miedo es no tenerlo a él. Y él me miró y me dijo, ese es mi principal miedo también. Y Ricardo nos mira y nos dice, ustedes están perfectos, váyanse. Y yo, ok. Yo, bueno, Ay, no qué volví. belleza de terapia. Pero fue muy chistoso porque yo no quería hacer una terapia de pareja, pero terminó siendo una terapia de pareja rara, un poco extraña. Y nunca más volví donde Ricardo, pero me quedé con Gabriel. ¿Por qué Mm, me quedé con Gabriel? Porque Gabriel, además de ser como una persona que uno se siente hablando con un psicólogo, mm, hace todo este otro lado mm. de las energías, de la intuición que yo necesito. Claro, no, es que la terapia o estas personas que vienen a sostenernos, eso es como con quien hace clic uno o Sí, no. sí. Por eso, por ejemplo, plataformas como Celia,
esa es una gran ventaja, que tú puedes escoger y mirar y tener opciones y decir, este me gusta, con este me De siento acuerdo. cómoda. O sea, hay especialistas de todo el mundo, porque en últimas la terapia tiene que ser un lugar sagrado donde haya un altísimo nivel de conexión con esa persona. Es que es una relación, en mi cabeza, es para toda la vida. Para Y es toda la una de vida, las sí. principales relaciones que uno debe tener. Mm, Vuelvo y te digo, ojalá todo el mundo pudiera tener la capacidad, o la posibilidad, perdón, de tener una persona que lo escucha a uno mm, y que le muestre una perspectiva diferente del problema o la situación en la que uno está. Porque uno va donde los amigos y se desahoga, pero los amigos casi siempre tiran para uno. O mm, sea, mm. es que tú tienes la razón. Sí, no. La familia es igual. No, y Entonces, antes el hecho de ir a terapia era como una cosa por allá aislada, no era como tan democratizado, por decirlo así. Ahora este tipo de plataformas como Celia le permiten a uno, a todo el mundo tener acceso a y la facilidad de. y que, y que se quita ese mito de que, vuelvo y te digo, ir a terapia es para los locos. No, señora. Mm, mm, O sea, todos tenemos cosas que sanar. Yo cómo me iba a dar cuenta de que yo tenía un tema desde la infancia, si no hubiera sido por eso. Mi esposo va también donde Gabriel, le costó un poco ir mm. hasta que Les entendió que lo cuesta más. necesitaba. Y no sabes lo liberador. Mm. Ese hombre llega levitando a la casa. Y yo digo, wow. Y yo le digo, no me tienes que contar. Mm, Cuéntame lo que tú quieras. Igual, lo mismo yo. Le digo a él, imagínate que me pasó esto, esto y esto, y nos dimos cuenta de esto. Si quieres bien, si no, no. Yo sé cuáles son sus guerras. Él sabe cuáles son mis batallas. Pero no nos metemos a nada, ¿sabes? Cada quien tiene su espacio y lo aprovecha con la persona que puede guiarlo a uno. mm. Acá en estas sillas, otro de los temas que tocamos siempre, Ellen, es el matrimonio. Y me interesa mucho hablarlo con personas como contemporáneas a mí, Ujú. ¿no? Porque acá viene de muchas edades, pero me interesa mucho como esta generación nuestra. Y quiero preguntarte, tú o a tu alrededor, tú cómo sientes, por ejemplo, el tema del matrimonio. O sea, porque yo siento que hemos ganado batallas frente a los matrimonios de nuestros Sí, papás, que eran muy rígidos, pero hemos perdido otras, sí. que ha sido como el exceso de libertad, de estar relajado, de que si no funciona, chao. em, y es también un aprendizaje, ¿no? Te lo digo, yo llevo 5 años casada Ujú. y, y para mí se ha vuelto un tema como de análisis. A mí me gusta mucho analizar las cosas y por eso te lo quiero preguntar. Estas son cosas tampoco que me gusta hablarlas muy abiertamente. Estoy muy honrada que hables de todo No, eso. lo digo por lo mismo. O sea, yo en mis redes sociales intento ser muy neutral en muchas cosas. Mm, Mi vida privada es mi vida privada, mm, pero estos espacios a mí me permiten hablar abiertamente de cosas así que la gente quiere saber de mí. sí. Y Y no que lo les hago, ayuda sí, además. pero no lo hago porque entonces creen que yo solamente quiero es elevar Mm, mm, mi situación y no es tan cierto. mm, Las personas que están a mi alrededor saben que mi matrimonio y mi relación es un ejemplo para ellos. mm, Y a mí me cuesta algo mucho y es, yo no tengo a quien pedirle consejos matrimoniales, solo a gente mayor. mm, ¿Por qué? No por nada, porque yo siento que cada matrimonio es un mundo es un- y son acuerdos que se hacen internamente y yo ahí no me puedo meter. ujú, Pero también sé cuáles son las falencias de esos matrimonios y yo sé cuáles son mis falencias y ujú, no se parecen a las de ujú, los otros matrimonios, ¿sí? Vuelvo y te digo, tuve la fortuna primero de que la familia de Camilo es muy similar a mi familia mm, en cuanto a lo que piensan del matrimonio. Y cuando yo llegué a Camilo, bueno, la vida nos juntó y empezamos a hablar de eso, lo primero que los dos dijimos es, no nos vamos a casar para separarnos. Punto. sí, Pero sí, sí. ojo, no fue como que, ay, si eres Como sea. infeliz, no. Y Camilo puso sobre la mesa algo muy lindo y me dijo, eso sí, si tú dejas de ser feliz conmigo, dímelo. Mm, Yo no quiero que estés conmigo por nuestros hijos, por pesar o porque te acostumbraste a mí. Y yo quedé fría, porque a mí nunca en la vida me habían dicho eso. Yo dije, ok. Entonces, claro, vuelvo y te digo, nosotros en un principio pusimos sobre la mesa temas muy como fuertes. Pero ahora ese ser feliz
uno en el matrimonio no siempre es feliz, ¿De acuerdo? ¿no? Y O la sea, uno felicidad evoluciona además. es distinta. Sí, Al año uno y y es 10. subjetiva, Ajá. que es ser feliz, Exacto. Es que que es ser si ya no feliz. eres feliz Sí, conmigo, me dices, pero entonces ahí es donde uno se vuelve la pregunta como miércoles, bueno, va a haber momentos donde uno se reconoce que no está feliz. de, Y ahí es donde está la Y. de acuerdo. ¿Qué decisión Debo tomo? mantener la lucha, trabajarle o simplemente no. De acuerdo. Y esa para mí es como la Y de esa generación en el matrimonio. Y esa yes casi siempre se van por la Sí, tangente y es exacto. como, ay, no pasa nada si nos separamos. Y me parece, y lo escucho tanto, No, pues imagínate. lo escucho tanto como, bueno, y está bien, oye, ojo, si no eres feliz y estás siendo maltratado o maltratada, Claro, chao. hay unos O sea, límites. Hay unos olvídate. límites. Pero no es como que, ay, no, es que Ujú, yo pensé que esto iba a ser diferente. Yo, como, puta, ujú. ¿sabes? Como que, no, y Exacto. por eso es que él y yo hablamos mucho de la decisión de estar juntos. Es una decisión todos los días. Obviamente se tiene que alimentar Ujú. de muchas cosas. Hoy en día Sofía es nuestro principal motor Mm, como familia y estamos viviendo la felicidad desde otra perspectiva. mm. Pero por lo menos a los 2 años de relación hubo roce, porque es ese momento. El primer año es enamoramiento total, o sea, una luna de miel divina. Divina. Segundo año ya estábamos viviendo más juntos, estábamos como conviviendo mucho más. Vuelvo y te digo, yo venía de relaciones a distancia, hubo roce. Ah, Y hubo roces, pero roces que tocaba de una cortar. O sea, mm, aquí hay un tema que hay que cortar enseguida y yo siento que por eso nuestra relación como que funcionó. mm. La pandemia fue para nosotros la ratificación de que sí queríamos estar el uno con el otro, Y eso sí que fue un quiebre para todas las para mucha parejas. gente. Entonces nos dimos cuenta por muchas cosas, económicamente, convivencia, temas hasta sencillos como de la casa, del hogar, de tú limpias, yo cocino, yo, ¿sabes? Como cosas tan sencillas como eso. ¿Qué tan de acuerdo estás con el statement de que uno debe, para hacerse un poco más la vida fácil, casarse con una persona que tenga una familia parecida a la de uno? Depende de la familia. Vuelvo y te digo, te voy a poner un ejemplo. Yo tuve la fortuna de que Sonia y Héctor son de una generación más arriba de mis papás, Mm, pero también crecieron con esta mentalidad de la familia es para siempre, la familia, Dios primero, la familia después. Mi casa es muy similar. ujú, Yo no tengo muy claro algo que pasó en la relación de mis suegros, que estuvieron a punto de separarse. Creo que fue mm. así. Yo nunca he visto eso en mi casa. Y Camilo sabe desde el día uno que yo no soy de grises. Yo soy de blanco o de negro. Ay, yo también. Y Y yo eso le, no es tan bueno, no, pues. no, y sí, pero yo le dije a él, conmigo no. Si pasa algo, yo no me quedo aquí. ¿Por qué? Porque yo no vi eso en mi casa. ¿Sí? Entonces, una cosa es que tú puedas tener cosas que se parezcan, o sea, como que hay cosas muy similares, la educación es muy similar, la forma de crianza es muy similar, pero hay límites que yo no los puedo pasar. ¿Cuál? Que crean que yo soy la que voy a resolver absolutamente todo. Yo, por lo menos, algo tan sencillo que hizo, eso es muy también de la casa de mi papá. Son solo mujeres y se desviven por atender a los hombres. Ay, Mi mamá era totalmente opuesta. Mi mamá no ay, cocina. divina tu mamá. El que cocinaba era mi papá. Mi mamá no cocina. Mi mamá limpiaba. Cosas así. Ujú, En mi caso, yo cocino, yo hago todo. A mí me fascina. mm. O sea, de pronto nadie se imaginaría que yo puedo ser una ama de casa feliz. Qué Pero me encanta trabajar. Y hay algo como tan sencillo como mi suegra atiende a mi suegro en todo, mm, absolutamente todo. Él es espectacular, pero es como que si no, si ella no va y le sirve la comida, y eso está bien para su generación. sí. Pero el día que me pidieron a mí que yo fuera así, no, dije no. ¿Por qué? Porque el hijo de ellos, él mismo me dijo, gracias, pero esto no es tu responsabilidad. Y yo le digo, amor, pero si me estoy haciendo almuerzo para mí, ¿por qué no te voy a hacer almuerzo a ti? Mm. Y él me da las gracias y él me dice, mi amor, gracias, Pero no es tu responsabilidad. pero no es tu Es responsabilidad. muy distinto. Y yo digo, wow. Y esos son límites además que se ponen Y al comienzo. por eso digo que cada matrimonio es un mundo, es un universo. Mm.
A mí me fascina poner la mesa, arreglar, Ay, atender todo, pero tengo amigas, ay, yo quiero ser como tú. No, y no que no tienes sea que una ser así. obligación. Es que no es, tú tienes otras cosas que yo no tengo. Ujú. Entonces, es entender Mm, pues, hasta dónde puede llegar uno. mm, Y hay cosas que se ven forzadas mm. también. Me gusta mucho hacer este ejercicio y lo hago casi siempre porque es interesante y difícil hablar de uno. Pero la Elena de hoy, ¿cómo es? Si tuvieras que presentarte, como esos ejercicios que le dicen a uno en un ascensor. Fuerte. No estaba preparada. Como un pitch. Sí. Hagamos un elevator Ajá. pitch ¿De de Elena. quién es Elena Fadul hoy? Sabes que yo te diría que Elena Fadul, lo primero que te voy a decir es que es una mamá feliz, porque era mi mayor sueño. Mi mayor sueño nunca ha sido ser exitosa, no, ni famosa, no, nada de eso. Para mí, mi principal sueño era ser mamá, y por eso fue tan duro para mí y tan frustrante. Claro. Pero yo te puedo decir que soy una mamá feliz, mucho más libre que antes. Una mujer que tiene un carácter fuerte, que eso es una de sus principales virtudes, porque las personas creen que el carácter es malo, No, pero uy, tener carácter ayuda a que uno pueda tomar mejores decisiones, sea un poco más, que emocionalmente un poco más inteligente, que yo no lo era. Yo era solo corazón y la vida me chocó. ¡Pum! pero mira que es una mezcla linda, Sí, porque es un es un carácter mix. fuerte con una sensibilidad Sí, es un mix. profunda, Es un una mix. suavidad, Es un es mix. un lindo mix. Es un mix. Y es una mujer que quiere darle lo mejor a su familia. Y cuando hablo de familias, hablo de, obviamente de Camilo, de mi núcleo más chiquito, Mm, pero también hablo de familia que uno adopta. mm. Entonces, eh, mis amigos contados con la mano, mi familia que de verdad amo con locura. Al final yo lo que quiero es ser una mujer generosa y que le gusta servir. Ese es el mejor trait que una persona Sí, puede tener. y que le gusta servir, porque yo me di cuenta que mi propósito de vida era servir a otros. Y yo siento que por eso los dones están. Lo que pasa es que no sé para qué ni cómo utilizarlos aún. Ese call to action, ya Sí. vamos cerrando, pero he tenido acá personas con historias de vida muy fuertes, Ujú. muy fuertes. Hay algunas personas a las que ese call to action, a pesar de lo que les sucedió, les llega y Mm, otras a las que no. de acuerdo. A mí todavía no me ha llegado. Pero sí tienes una cosa, que es la intención. Sí, la hay. Sí, la hay. Como que está esperando ahí parada en la puerta esperando que la recojan. Sí, Es un poco sí, así. sí, sí, te entiendo. Y yo creo que es como estar abierto a que A que llegue, la vida misma te va a la decir vida qué es lo misma que hay que llegue. hacer. Sí, sí, de acuerdo. A veces digo como, bueno, seguiré mi camino viendo cómo. Mm, A veces siento que de alguna forma esa parte de servir es llegar y abrir puertas para que otros sí. continúen. A nivel profesional siento que es así. A nivel personal todavía no lo sé. Puedo ser el apoyo para muchas personas. A mí, mis amigos son los que me llaman, necesito un consejo. Y me llaman y solo me lo piden a mí. Mm, Pero te digo, a veces es duro porque bastante. no sé a quién pedirle yo consejos. Que a veces doy los consejos y es como, yo, ¿por qué no apliqué esto para mi vida? Me pasa eso. Sí, Y pero por eso siento, te digo que uno es muy solo. en eso. sí, claro, en eso sí. Mm, En ese sentido, yo hablo mis cosas es con mi esposo y con mi mamá. sí, sí, sí. De verdad, que yo digo, ok, quiero un consejo, necesito Ujú. pedirle ayuda y con Gabriel también, Gabriel, pobre Gabriel, No, hay que conocer a Gabriel. Gabriel debe tener el oído que le retumba. Esta entrevista se la Sí, tienes que mandar. de no se la va a mandar, no, la va a ver seguramente, le va a decir el 1 de noviembre, hablé mucho de ti, el tal día, pero sí, o sea, yo sé que Camilo es una persona también muy justa y Mm, mi mamá es muy justa. mm, Entonces por eso lo hablo con ellos, porque sé que no me van a decir lo que yo quiero escuchar. mm. Me No van lo a dar puedes. otra perspectiva y me van a decir lo que es sí y no. O de pronto tienes razón, pero yo lo veo más así. Mm. Entonces, son como, por eso te digo, uno tiene que saber con quién conversa las cosas, porque no es como que, ay, es súper fácil. No, No, no todo el mundo llega a ese nivel de comprensión. no. Ya para ir cerrando, siempre cierro las entrevistas con una frase, un lema, un aprendizaje que tengas ya muy propio tuyo que quieras dejar, compartir hoy, que sea como
sí, esa compañía grande en tu vida o esa frase que te repitas o ese tema poderoso que para ti como que marque tu día a día. Yo ya te la dije al principio y fue, nunca es mal momento para orar bien. Nunca es mal momento para orar bien. Mm, Porque si me devuelvo al área, a la industria en la que estoy, e incluso en la vida en general, mm. uno podría estar tentado a muchas cosas. Sí. Pero siempre me repito, nunca es mal momento para orar bien. Porque para mí la justicia divina es la que manda. Mm. Si yo obro bien con buena intención, eso se me devuelve. A veces no, pero por algo O a es. veces se demora. Se demora, hay que tener paciencia, pero si alguien me hace algo, o si algo pasa, o si no sale X, Y, Z, yo igual voy a obrar bien. Siempre lo intento, siempre Y lo si no, se intento. repara. Se me pasan pensamientos obviamente intrusivos. Y después digo, ¿por qué no? ¿Qué necesidad? Yo no soy ese ser humano. Si esa persona es así, yo no soy así. Mm. Len, gracias por haber contado cosas que no habías contado. Qué conversación tan divina. Todos ustedes, gracias por haber estado hasta el final y por, mejor dicho, compartirnos ese don divino que tienes. Yo sí quiero estar muy pendiente de qué haces con eso. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto te puedo decir que estamos rodeadas de ángeles en este momento. Sí, y que los ves, ¿no? Sí. Encima tuyo hay muchos angelitos. Y eso habla muy bien del espacio. Ah, Entonces te mira agradezco. que es algo que me dicen mucho, Sí, el tema de los ángeles. Yo me sí. moriría por ver eso, pero Pues son cosas que uno va desarrollando y cuando aparecen y los veo es como, estás en un buen lugar. Y yo, ok, ya, me siento tranquila. Yo creo que por eso también pude abrirme a ti. se sintió, se Sí, sintió. gracias. Gracias por esta conversación divina. Gracias a ti.